La diferencia entre dos conjuntos A y B es otro conjunto que se representa A menos B y se forma con los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Para una mejor comprensión, veamos. Dado el conjunto A y el conjunto B, vamos a calcular A menos B y B menos A. Para nosotros calcular estas diferencias, lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos comunes de ambos conjuntos. Entonces veamos. Podemos apreciar que el 0 se encuentra en ambos conjuntos, entonces lo resaltamos. Igualmente el 2, el 4 y el 6. Luego de que identificamos los elementos comunes o los elementos que se repiten, ahora sí podemos calcular la diferencia. ¿Quién va a ser A menos B? A menos B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A pero que no pertenecen a B. Es decir, todos los elementos que están en A que no están en B. Y esos elementos son el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Por qué? Porque el 1 no lo encontramos en el conjunto B, el 3 tampoco lo encontramos en el conjunto B, el 5 tampoco y el 7 tampoco. De esta forma es que se calcula la diferencia de A menos B. Ahora, ¿quién va a ser B menos A? B menos A es el conjunto formado por todos los elementos que están en B pero que no están en A. Y esos elementos son el 8, el 10 y el 12. ¿Por qué son estos elementos? Porque el 8 no está en A, el 10 tampoco está en A y el 12 tampoco está en B. Súper fácil, ¿cierto? También te informo que la diferencia entre estos dos conjuntos la podemos representar en un diagrama de Venn. Para ello, lo primero que debemos hacer es realizar el siguiente esquema. Luego de que elaboramos este esquema, el paso a seguir es identificar los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Y podemos evidenciar que el 0, el 2, el 4 y el 6 se repiten en ambos conjuntos. Estos elementos que se repiten debemos ubicarlos en este sector. ¿Por qué deben ir ubicados en este sector? Porque pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. Entonces los escribimos 0, 2, 4 y 6. Luego de que ubicamos los elementos que se repiten o los elementos comunes, el paso a seguir es ubicar los elementos no comunes. Y podemos evidenciar que en el conjunto A, el 1, el 3, el 5 y el 7 no son comunes. Esto quiere decir que solamente pertenecen al conjunto A. Por esta razón, deben ir ubicados en este sector. Entonces escriben el 1, el 3, el 5 y el 7. De igual manera hacemos con el conjunto B. El 8, el 10 y el 12 solamente pertenecen al conjunto B. Como solamente pertenecen al conjunto B, deben ir ubicados en este sector. Entonces escribimos el 8, el 10 y el 12. Luego de que ubicamos los elementos en el diagrama de Venn, ahora sí podemos calcular la diferencia. Ahora, ¿quién va a ser A menos B? A menos B es el conjunto formado por todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Podemos evidenciar que el 1 no pertenece al conjunto B, el 3 tampoco, el 5 tampoco y el 7 tampoco. Quiere decir que el conjunto solución es este sector. Entonces A menos B es el conjunto formado por los elementos 1, 3, 5, 7. Súper fácil, ¿cierto? Ahora vamos a calcular B menos A. ¿Quién va a ser B menos A? B menos A es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a B pero que no están en A. Y podemos evidenciar que el 8 no está en A, el 10 tampoco y el 12 tampoco. Es decir que el conjunto solución es este sector. Entonces decimos que B menos A es igual a ¿quién? A 8,
10 y 12. Súper fácil, ¿cierto? Sean el conjunto C y el conjunto D, vamos a calcular C menos D y D menos C. Lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Y podemos evidenciar que el 0 lo encontramos en ambos conjuntos. Entonces lo resaltamos. Igualmente, el 15 lo encontramos en ambos conjuntos. Entonces lo resaltamos. Luego de que identificamos los elementos comunes, ahora sí entramos a calcular las diferencias. ¿Quién va a ser C menos D? C menos D es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto C, pero que no pertenecen al conjunto D. Y esos elementos son el 5, el 10 y el 20. ¿Por qué? Porque el 5 no está en el conjunto D, el 10 tampoco y el 20 tampoco. Ahora, ¿quién va a ser D menos C? D menos C es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a D, pero que no pertenecen a C. Y esos elementos son el 3, el 6, el 9 y el 12. ¿Por qué son estos elementos? Porque podemos evidenciar que ninguno de estos elementos los encontramos en el conjunto C. Súper fácil, ¿cierto? Para una mejor comprensión vamos a hacer el último ejemplo. Sean los conjuntos B y D. Vamos a calcular B menos D y D menos B. Como anteriormente dije, lo primero que debemos hacer es identificar los elementos comunes de ambos conjuntos. Y podemos evidenciar que el 0 lo encontramos en ambos conjuntos, el 6 lo encontramos en ambos conjuntos y el 12 también lo encontramos en ambos conjuntos. Luego de que identificamos los elementos comunes, los elementos que se repiten, ahora sí podemos calcular con facilidad la diferencia. Ahora, ¿quién va a ser B menos D? B menos D es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a D. Y esos elementos son el 2, el 4, el 8, el 10 y el 14. ¿Por qué estos elementos? Porque ninguno de estos elementos los encontramos en el conjunto D. Ahora, ¿quién es D menos B? D menos B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto D, pero que no pertenecen al conjunto B. Y esos elementos son el 3, el 9 y el 15. ¿Por qué estos elementos? Porque ninguno de estos elementos los podemos encontrar en el conjunto B. Súper fácil, ¿cierto?